tal? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a empezar primero con lo que sería el fin de Roma, ¿no? Miren, la semana pasada, recuerdo muy bien, les comenté que el Imperio Romano empieza cuando Octavio, recordemos, el vencedor de la Tercera Guerra Civil, Octavio, ¿no? El vencedor de la Tercera Guerra Civil se proclama emperador, ¿no, muchachos? Entonces, hay un periodo que se llama crisis de la República, es cuando la República está en decadencia, ¿no? Está cayendo. La República está llegando a su fin y como resultado de esta decadencia de la República Romana, ¿no? Se da pues las guerras civiles, recordemos, ¿no? Siendo la última la guerra entre Marco Antonio y Octavio. Como resultado de esta tercera guerra civil, Octavio es el que gana y se proclama como emperador con el nombre de Augusto. Y empieza lo que sería pues la primera parte del imperio. Me voy a poner acá el imperio, ya sería la tercera etapa de la historia de Roma, el imperio, ¿no? Y el imperio tiene dos momentos, muchachos. Uno que se llama el principado y el dominado, ¿no? ¿Ya? Mira, el imperio romano abarca desde el año 29 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, ¿no? Es un periodo muy largo, pero bueno, el imperio se divide en dos etapas. Primero el principado y después el dominado. Profesor, ¿por qué el principado? Bueno, al emperador se le llama princeps, que significa el primer ciudadano, primero de todos los ciudadanos, princeps. Además, durante el principado, el emperador tiene mucho poder. Hay un gran poder en la figura del emperador. El emperador controla la política, no tiene oposición pues notable, su poder prácticamente es incontestable. En cambio, en el dominado, el emperador lleva el título de dominus, ¿no? O, por así decirlo, pues el jefe, ¿no? ¿Ya? Y lo más importante aquí es que ya el emperador no tiene el poder que se tenía antes, ¿no? O sea, los emperadores antes eran muy fuertes y acá son débiles. Es más, acá hay intentos por mantener todavía el imperio romano, ¿no? Ya, ahora, ¿qué separa al principado del dominado? Un periodo que se llama la anarquía militar, lo voy a poner así, ¿ya? Hay una etapa intermedia que se va a conocer en la historia como la anarquía militar. Hay una etapa que se va a llamar así, la anarquía militar, ¿no? Este periodo abarca desde el año 235 al año 285, ¿ya? Es la etapa que separa al principado del dominado. Entonces tú podrías decir, profesor, el imperio entonces tiene dos etapas, el principado y el dominado, sí, el principado abarca desde el año 29 antes de Cristo hasta el año 235 y el dominado abarca el año 285 al año 476, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Ahora, al principado también se le conoce como Alto Imperio Romano, Alto Imperio, mientras que al dominado se le va a conocer con el nombre de Bajo Imperio. Bajo Imperio. Ya está. Muy bien, jóvenes, un detalle importante que ustedes deben recordar. Muchachos, tenemos acá entonces dos momentos. Tenemos una etapa intermedia que se llama la energía. Ya quiero que en estos momentos ustedes busquen la peste de Cipriano, así busquen ahorita. Peste de Cipriano. Y me dicen que encuentran, muchachos. La peste de Cipriano. ¿Ya qué encontraron, muchachos? A ver, por favor, ahí. ¿Ya qué encontraron? ¿Encontraron algo, muchachos? ¿La peste de Cipriano? Nada. A ver, ¿dónde está Milagros? Ahí está. La peste de Cipriano, ¿no? Ya, claro, se calcula que murieron millones de romanos, ¿ah? Es más, hubo otra peste que abarcó del año
el año 180, por ahí fue, me acuerdo. Claro, esa es la peste de Cipriano, ¿no? Ya hubo otra peste que se llamó la peste de Galeno. O sea, Roma, un poquito de tiempo antes y durante este periodo, vivió dos pestes terribles, jóvenes. Ya, hasta ahorita no se sabe exactamente qué enfermedad fue, sigue siendo todavía tema de investigación. Pero muchos presumen que fue una especie de sarampión o una variante, o sea, no se sabe exactamente. Pero murieron millones, jóvenes. Murieron millones, ¿no? Hay milagros y Hillary ha puesto imágenes, ¿no? La gente moría en las calles. Bueno, esto de las pestes, por si acaso, o sea, lo que ustedes conocen ya por experiencia, el COVID, ¿no? Eh, o bueno, en este caso, recordemos que cuando empezó el COVID, hablaron después de la viruela del mono, de ahí no sé si se acuerdan que los pelícanos comenzaron a caer y comenzaron a hablar pues de la gripe aviar, ¿no? Del H1N1. Bueno, esto siempre ha pasado, jóvenes, así que eh, siempre la humanidad ha tenido estos procesos pues de pandemias, ¿no? Bueno, eh, ha pasado muchas veces, o sea, no es nada nuevo. Pero la cuestión es esta, pues ya con el tiempo la ciencia se ha demostrado pues que son pequeños organismos, que es preferible pues mantener la distancia, ¿no? Condiciones de higiene y todo esto, ¿no? Pero en Roma murieron millones, jóvenes, murieron millones, ¿ah? Y esto también, por supuesto, marcó un antes y un después. Ahora, si yo te digo que en estos años, que son 50 años, hubo 27 emperadores, ¿ah? Hubo 27 emperadores, jóvenes. Ya con eso que te estoy diciendo, a ver. ¿Era Roma estable o inestable? Si en estos 50 años hay 27 emperadores, ¿qué estoy diciendo? Claro, Roma es un desastre, jóvenes. ¿Por qué creen que se llama anarquía? Anarquía es periodo, pues, donde no hay gobierno, pues, anarquía. La anarquía militar, pues, ¿no? Claro, pues Roma es inestable, pues, ¿no? Bueno, más o menos al Perú, claro, más o menos. Estamos por ahí, ¿no? Estamos, creo que podemos igualar a Roma, ¿no? En anarquía. Estamos por ahí, estamos haciendo méritos. Bueno, hay que ver, pues, cómo. Claro, Perú está en proceso todavía, ¿no? De repente, tiene tiempo, tiene chance todavía para pasar a Roma. Bueno, ahora sí, pues muy bien, por eso es que en la historia hay lecciones jóvenes, que muchas veces, eh, bueno, hay un método en la historia que se llama el método comparativo, ¿no? Como historiador, bueno, te enseñan en San Marcos, ¿no? Donde yo estudié, que tú puedes hacer una comparación, bueno, a través de dos procesos que se llama diacrónico y sincrónico, ¿no? Pero puedes hacer una comparación de lo que pasó antes con lo de ahora y te das cuenta que los seres humanos conservan algo de las conductas, de la forma de actuar que existían antes, ¿no? Este es el proceso de cambios y continuidades, ¿no? La humanidad tiene cambios, pero también tiene continuidades, pues. Eso es para tu libro, ¿eh? Este es algo hasta, esta es filosofía de la historia, ya. Esto es lo que te enseñan en San Marcos, ¿no? Hay cambios y continuidades. Entonces, hay cosas que cambian, o parece que cambian, pero hay cosas que continúan, o sea, no cambian. Así, muchachos. Bueno, vamos a sacar rapidito entonces. Como le estaba indicando, hay principado, hay dominado, hay anarquía militar. ¿Ya? Bueno, acá hay caos, desorden, viene la peste, los cristianos comienzan a ganar protagonismo, el cristianismo comienza a ganar terreno. ¿Qué más podemos decir? En este periodo también hay provincias que se sublevan. Creo que es obvio, ¿no? Ya te dije yo en una clase anterior que si Roma tenía guerra civil, eso es lo peor que le podía pasar, porque las provincias se sublevan, las provincias conquistadas se sublevaban, los esclavos se sublevaban, los enemigos de la frontera comenzaban a avanzar. Y había un conjunto de pueblos que estaban fuera del Imperio Romano que eran llamados en términos generales bárbaros, ¿no? Se le llamaban así bárbaros, los bárbaros. Se le llamaban así los bárbaros. Los bárbaros le llamaban. Siempre solo, así le decían los bárbaros. Claro, entonces, como Roma, ya, ahí está, los bárbaros, por si acaso, a ver ustedes que la Roma en geografía, en el norte de Europa, bueno, hay un río que atraviesa Alemania y hay un río que atraviesa gran parte de Europa, desde el Mar Negro, ¿no? Bueno, desemboca en el Mar Negro, pero este río, ¿cuál es el segundo río de Europa? A ver, ¿quién sabe? El segundo río más grande de Europa.
El primero es el Volga. El segundo, ¿cómo se llama? A ver, cultura general, jóvenes. Lúzcanse, demuestren que es el Nilo. ¿Qué es esto? De Europa estoy diciendo, ¿ah? El segundo río más grande de Europa, jóvenes. No del mundo, del mundo. Cuidado, Roberto. Creo que por ahí hubo la confusión. Tranquilo, Roberto, no hay problema. El segundo río más grande de Europa. Ya googlea, el Danubio, ve, ya. Muy bien, Julio. Ya, acá está el Danubio y acá está el río Rin. Ya. Mira, aquí, porque los romanos los habían votado, ¿ah? A este lado estaban asentadas bastantes tribus. La mayoría tenían líderes que se llamaban Germans. Germán. Germán. Y como todos sus líderes, o la mayoría de sus líderes se llamaban Germán, los romanos, ¿cómo crees que lo llamaron? A ver, usa tu sentido lógico, tu sentido arácnido. A ver, dime. ¿Cómo crees que lo llamaban? Si sus líderes se llamaban Germán. Germanos, pues. Acá estaban los germanos. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la anarquía militar, los germánicos o germanos comenzaron poco a poco, pues, a avanzar, pues, ¿no? Encima hay revueltas internas, sublevación de provincias, esclavos que se rebelan. Entonces, la anarquía militar fue lo peor que le pudo haber pasado a Roma, porque después de este periodo de estabilidad, ¿no? Empieza ya aquí poco a poco su decadencia. Porque te digo, el dominado es decadencia, este es auge, estabilidad. Ya, voy a poner acá los nombres de algunos emperadores para pasar rápido ya lo que sería, pues, los reinos bárbaros, ¿no? Voy a poner acá rapidito, entonces. A ver, el primer emperador del que debes recordar su nombre sería Augusto. Ya vamos a poner acá su nombre. Augusto, ¿ya? Augusto sería entonces el primer emperador, ¿ya? Mira, después del caos que vivió Roma antes, en el periodo de la crisis de la República, él establece un periodo de paz, un periodo de estabilidad, que se le va a conocer como la paz romana. La paz romana, ¿ya? Paz romana, número uno. Augusto también propició mucho el arte, las letras, la ciencia. Por eso es que a su gobierno se le va a conocer como el siglo de Augusto, o también llamado el siglo de oro. No se olviden que es el primer emperador, ¿eh? Siglo de oro, ¿ya? Durante su gobierno prosperan personajes como Virgilio, de repente han escuchado la Eneida, está Virgilio, Horacio, Ovidio, está Lucrecio, ¿no? Grandes personajes de las letras de Roma. Miren, les cuento algo. Eh, Augusto tenía un amigo muy leal y que tenía pues negocios, se dedicaba al comercio, que se llama Cayo Mecenas. Su nombre era Cayo, ¿no? Cayo Mecenas. Cayo Mecenas siempre repetía algo que a Augusto le gustaba mucho. Cayo Mecenas decía que la grandeza de Roma no solamente era bueno, su imperio militar, su ejército, ¿no? La grandeza de Roma también es su cultura, ¿no? La grandeza de Roma es su espíritu, ¿no? Su orgullo. Ahí está la grandeza de Roma. Entonces, él proponía que como alternativa a la gloria que vivía Roma en ese momento, por su expansión, ¿no? Su organización, su ejército, también tendría que expresarse esto en la cultura, y tenía que promoverse a los artistas. Ellos son la expresión del espíritu de lo que significa ser romano. O sea, los artistas recogen el sentimiento, ¿no? El espíritu de todo un pueblo y lo expresan. Entonces, con estas ideas, pues, Cayo Mecenas apoya a los artistas e impulsa en Augusto que también tenga esta mentalidad, este espíritu, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se le va a llamar con el tiempo a los que financian, protegen y apoyan a los artistas? Mecenas, pues, como el gran amigo de Octavio, pues, que se llamaba Cayo Mecenas, ¿no? Los maestros, los mecenas. Pues. Recordemos que los mecenas van a ser muy activos durante el humanismo y el renacimiento. Entonces, esto no era nada nuevo, ya venía pues de la época de Augusto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí ah, al auge cultural y artístico, ¿no?
y artístico que iba en Roma. Además, también él creó un ejército personal, Augusto, para protegerse de cualquier amenaza, que se va a llamar la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era un pequeño ejército conformado por 5.400 soldados que estaban encargados de la seguridad del emperador. ¿Ya? Bueno, otro emperador importante que debe recordar sería, a ver, Nerón. Nerón también debe ser recordado, ¿no? Se produjo un incendio en Roma y Nerón culpó a los cristianos, iniciando la primera persecución pues, a los cristianos. O sea, el primero que persiguió a los cristianos fue Nerón. Nerón inicia la primera persecución a los cristianos. Recordemos, ¿por qué hizo eso? Bueno, los culpó de haber incendiado Roma. Ya está. Seguimos. Otro emperador que debes recordar se llama así, Vespasiano. ¿Y por qué Vespasiano debe ser recordado? Bueno, fácil. Vespasiano debe ser recordado, entre otras cosas, ¿ya? Porque construyó el monumento más grande, más célebre y más conocido de la antigua Roma, que tú puedes visitar hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se llama, muchachos? El famoso Coliseo Romano, ¿no? Bueno, algunos lo llaman circo, pero en realidad es un anfiteatro, ¿no? Claro, muy bien, Carlos. El famoso Coliseo Romano, el Coliseo, que es un anfiteatro, dicho sea de paso. Y su nombre correcto es Anfiteatro Flavio. ¿Por qué? Porque Vespasiano pertenece a esa dinastía, la dinastía de los Flavios. Voy a poner acá rapidito entonces. Vespasiano construye el, el Anfiteatro Flavio, conocido posteriormente como el Coliseo. Profesor, ¿y por qué le llamaron Coliseo? Porque antes de que se construyera el anfiteatro, allí había un monumento a Nerón. Era grande, le decían el Coloso. Y la gente al lugar donde estaba el Coloso le decían Coliseo. Por eso es que a pesar de que Vespasiano construyó ahí un anfiteatro, todo el mundo comenzó a llamarlo Coliseo. Vamos al Coliseo, decían. Muy bien. Otro emperador que también debe recordar es un emperador de la dinastía llamada la dinastía de los, bueno, primero sería, bueno, el emperador se llama Trajano, ¿no? Y la dinastía a la que él pertenece se llama la dinastía Antonina, ¿ya? De la dinastía de los Antoninos, ¿no? Acá tenemos a este emperador que se va a llamar Trajano. Trajano, ¿no? Ya, Trajano, ¿por qué es célebre, muchachos? Porque logra la máxima expansión. Si ustedes buscan en un mapa Armenia, o de repente buscan, a ver, bueno, Mesopotamia sí es conocido, ¿no? Pero ustedes buscan Armenia, buscan de repente eh, Armenia, tenemos a Dacia, no sé si conocen ustedes Bulgaria, ¿no? Rumania, por ahí está, ¿ya? Toda esa zona. Roma llegó hasta ese lugar, llegó a Mesopotamia, llegó hasta Armenia, ¿no? ¿Con quién, profesor? Con Trajano, pues. Que Trajano es el que logra la máxima expansión. Máxima expansión del Imperio Romano. Y, por último, un emperador que también debe recordar, sería el emperador Adriano.
Ya, ¿por qué debe ser recordado Adriano? Fácil. Adriano, no se olviden ustedes, muchachos, es el emperador que hace la primera recopilación del derecho romano. O sea, el primer estudio serio, ordenado, de lo que sería, pues, muchachos, el derecho romano en su plenitud lo hizo Adriano, con el edicto perpetuo. Se elaboró, bueno, una conjunción, una recopilación del derecho romano, que va a ser la base para que tiempo después Justiniano haga lo mismo, pero ya con el Imperio Bizantino. El primero que recopiló gran parte de lo que sería el derecho romano fue el Brillo. A ver, Yair me dice que hay un brillo en la pizarra. Probablemente, creo que eso es hay que enfocar bien, creo, ¿no, Miss? Ah, chispas. ¿Y ahora qué tal, muchachos? A ver, me pongo un costado. Ay, no, pues. Ya, ya. Pero yo le paso la voz entonces. Creo que es por la hoja que está aquí, creo, me parece que no ayuda. A ver, o no, creo que es. A ver, ¿qué dicen los jóvenes? Sí, está bien, dicen. A ver, Britney me dice, si lo baja más, dice, ya no me van a ver, joder. Tengo que reírme cada rato, a ver. Baje un poco más. No, ahí está bien, ya no molesten, muchachos. No, en serio, ¿ah? Ya no molesten, no sean especies. Déjenme trabajar, por favor. Se los pido, ya. Sí, muchachos, quiero acabar mi clase, ya. Está bien, ¿no? Ya. Y ahora sí, muchachos. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Bueno, como le estaba indicando entonces, Adriano, ¿ya? Muy bien. Adriano, jóvenes, hace la primera recopilación del hecho romano que se llama el Edicto Perpetuo. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, construyó el muro de Adriano ya en Inglaterra, que separa la zona de Londinium. Londinium es la zona. A ver, Londinium, ¿a qué ciudad inglesa te suena? Londinium. Londinium. Londres, pues excelente, Cristian. Lo que pasa es que los romanos, cuando llegaron a Inglaterra, fundaron Londinium, o Londres, ¿no? Y desde ahí comenzaron a extenderse por el norte. Lo que pasa es que en el norte estaban los pictos, ¿no? Ahora serían los escoceses, ¿ya? Son los últimos celtas, por así decirlo, ¿no? Que eran recontra bravos, jóvenes, eran, pero recontra tóxicos, ¿eh? Los romanos, ¿sabes qué? Como si ya estaban hartos de ellos, que eran muy espesos, ya entonces hicieron un muro, el muro de Adriano, ¿no? ¿Qué más? Adriano también es conocido, ¿por qué? Porque construyó el Panteón de Agripa. A ver, ¿quién puede poner el panteón ahí en la imagen? A ver, Milagritos, o de repente, no sé, Brine, el panteón, a ver. Inclusive adelante dice, ¿no? El Panteón de Agripa dice. El panteón lo mandó a construir o a mejorar, pues, ¿no? Eh, el emperador Adriano, ¿no? Adriano, no se olviden, ¿no? Adriano. Ahí también es el panteón, pues. Está intacto, igualito, ¿eh? Igualito como en la época de Roma, igualito está en lo máximo. Ahí está, ¿ves? Intacto está, joven. Creo que una vez les mencioné que está hecho con una especie de cemento o argamasa, que con el tiempo se hace más duro, ¿no? Sí, es un misterio para los científicos, ¿no? Ahí está el interior, ¿no? Una cúpula, pero extraordinaria. Es más, mira, ese haz de luz, a ver, donde he puesto Britney, ese haz de luz apuntaba a los dioses que estaban adentro, pues, ¿no? Sí, pues, está intacto, jóvenes. Es la única, hasta lo que yo sea, es la única construcción romana que está igualita como cuando estaban vivos los romanos de la perdón, del imperio, ¿no? O sea, así como lo vio Adriano, así tú lo ves si vas a Roma, así lo vas a ver. Igualito, ¿no? Igualito, muchachos. O sea, es como que, no sé, pero no sé, como cuando lo inauguraron, igualito. Hasta lo que yo sea, por mi conocimiento de historia, sé que es la única construcción que está intacta. Bueno, había una partecita nomás que la reconstruí, es chiquita, no sé, tenía que esto está intacto. Bueno, Adriano. Adriano, ponemos acá, construye el panteón
Y además elabora el edicto perpetuo, ¿no? Ya está, muchachos. Muy bien. Vamos con el dominado. El primer emperador que debe recordar el dominado, después de la anarquía militar que ya explicamos, ¿ah? Periodo de caos. Ya te dije, aquí se alternaron 27 emperadores. Periodo de caos, ¿no? Anarquía. Ya, el primer emperador del dominado que debe recordar y que pone fin a la anarquía se llama Diocleciano, ¿no? Ya. ¿Quién es Diocleciano? A ver, vamos a aclarar lo siguiente. Diocleciano es célebre porque, número uno, pone fin a la anarquía militar. Establece que Roma va a estar dividida en cuatro partes, en cuatro zonas, que se van a llamar cada una, bueno, un tetrarcado, ¿no? Tetrarcado, ¿ya? O sea, cada zona va a estar gobernada por un tetrarca. Son cuatro, por eso se llama tetrarquía. Cuatro van a gobernar en Roma, ¿ya? Domiciano, Maximiano, Constancio Cloro. Constancio Cloro, no se olvide, fue el padre pues, de Constantino, ¿no? Constancio Cloro. Galerio. Y bueno, el emperador en este caso sería pues Diocleciano. Él establece la tetrarquía. ¿Qué más? Hace una nueva reestructuración de la organización política de Roma y crea las diócesis. A ver, aquí alguien que me pueda responder. Las diócesis, hasta ahora, como forma administrativa territorial, ¿qué institución lo conserva? Las diócesis. ¿Quién sabe? ¿Qué institución actual utiliza la palabra diócesis? La iglesia, pues muy en Milagros. Y la palabra diócesis proviene de una división administrativa que la creó Diocleciano, pues. Ya, entonces voy a poner acá. Establece Diocleciano, bueno, pone fin a la anarquía militar. Ponemos acá. Pone fin a la anarquía militar. Ya, pone fin a la anarquía militar. ¿Qué más? Diocleciano también establece la jerarquía, es decir, Roma está gobernado por cuatro autoridades, son tetrarcas, por si acaso pongo cuatro, ¿eh? Cuatro zonas, ¿ya? Cada uno por un tetrarca, no se olviden, ¿ya? Era para poner fin a la anarquía militar, ¿ya? Cuatro zonas, dos Césares y dos Augustos. Habían dos Césares y dos Augustos tetrarcas, ¿no? ¿Ya? Y también establece como provincias interiores las diócesis. Ya está. Muy bien, la tetrarquía llegó a su fin cuando bueno, el hijo de Constancio Cloro, que era un tetrarca, es el que pone fin pues a la tetrarquía, ¿no? Nuevamente Roma se junta, ¿ya? Fracasa este proyecto político y bueno, Roma se vuelve a juntar. En este caso, quien pone fin a la tetrarquía va a ser Constantino, cuando derrota a su último opositor que se llama Magencio en la batalla del Puente Milvio. Lo derrota y bueno, reunifica pues toda Roma nuevamente, ¿no? Bajo su autoridad. Es más, cambia la capital, ya no es Roma la capital. El Imperio Romano ya no tiene a Roma como su capital. El Imperio Romano ahora tiene como capital la ciudad de Bizancio. Y Bizancio con el tiempo se va a convertir en Constantinopla, pues, ¿no?
que va a ser la capital del Imperio Bizantino, como vamos a ver más adelante. Pero no se olviden ustedes que Diocleciano había creado la tetrarquía, Constantino la elimina. Constantino, ¿ya? Mira, Constantino también hizo algo raro, jóvenes. Constantino yo no creía en la Guardia Pretoriana. Los pretorianos, te aclaro otra cosa. ¿Se acuerdan para qué se creó la Guardia Pretoriana? ¿Se acuerdan, muchachos? Le dije hace un momento. ¿Para cuidar a qué figura? ¿A qué autoridad? ¿Cuál era la misión de la Guardia Pretoriana? ¿Cuidar a quién? Al emperador, pues muy bien, Brian. Excelente. La Guardia Pretoriana se creó para cuidar al emperador, pero hubo un momento en el cual el emperador tenía miedo a la Guardia Pretoriana. ¿Por qué, profesor? Porque si tú tenías un opositor, este opositor se ponía de acuerdo con la Guardia Pretoriana en secreto y te mataban. O sea, tú podías decir, ya, la Guardia Pretoriana me cuida todo, pero ya te dije, ¿no? Roma era tan caótica ya en un momento, porque te dije, este es el periodo de la decadencia, en que los emperadores ya ni confían en la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana también fue responsable de la muerte de muchos emperadores, ¿ah? Por si acaso. Sí, así es. Es como, no sé, los generales de ejército, no quiero decir de qué país, ¿no? Que te juran lealtad y cuando tienen la oportunidad, se voltean, ¿no? Bueno, así es, pues, ¿no? Entonces, como decía Nicola Maquiavelo, si tú estás en el poder, ten presente que todos los que te rodean también quieren tu poder. Y Maquiavelo dice, pues, una pequeña debilidad es una oportunidad para ellos. Bueno, Maquiavelo dice muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, ya vamos a llegar a él, ¿ya? Pero así es, pues, ¿no? ¿Cómo dice Maquiavelo? Siempre recuerda que tienes 100 lobos rodeándote, ¿no? Esperando su oportunidad. Así es. Bueno, ahora igualito, Constantino, ya no confiaba en los pretorianos, pues, no, puede ser todo desgraciado ya. Además, había ya mucha, ya, desde ese tiempo ya estaba el proceso de extinción, los pretorianos. Pero él sabe lo que va a creer, va a crear una nueva autoridad que se va a llamar el Magister Militum. Oye, ven acá, tú vas a jurarme lealtad ya, vas a ser leal, ¿ah? Yo confío en ti con todo, ¿ah? Con todo. Está bien, pero para asegurarme, ten en cuenta que si a mí me pasa algo, tu familia paga. Así que siempre al Magister Militum, que era el jefe del ejército que cuidaba al emperador, siempre tenía, su familia de él tenía una guardia, que era leal al emperador también. Ya está bien, tú Magister Militum eres leal a mí, pero yo tengo que tomar mis precauciones. O sea, si yo muero, ¿quién crees que muere? Familia también. Bueno, parece de repente hasta mafioso, joder, de lo que estoy diciendo, pero ya Roma estaba así, mira, a ese nivel estaba Roma. O sea, creabas una autoridad militar, el Magister Militum, pero tenías que asustarlo también, ¿no? Para que sea fiel, pues. Ay, ay, ay. La Roma no era ni la sombra, pero lo que había sido. Bueno, ponemos acá, repito. Constantino eh, pone fin a la tetrarquía. Le dije hace un momento, luego de la batalla del Puente Emilio, cuando derrota a Magencio. Acá se produce también un hecho medio raro, ¿no? Él dice que cuando estaba durmiendo, vio una señal de la cruz en el cielo que le dijo Oxig Vinces, Oxigno Vinces, ¿no? Creo que, a ver, busquen Oxigno Vinces, o si no, también busquen así, a ver, Oxig Vinces. A ver, busquen los muchachos. ¿Lo encontraron o no? A ver, ¿quién lo encuentra por ahí? A ver, Milarito, Renzo, Marvelit, Angelín, Oxigno Vinces, o también Oxig Vinces. ¿Lo encontraron? Nada. ¿No hay? ¿No hay muchachos? A ver qué dice ahí.
Inox signo Vinces, ¿no? Ahí está con in. Acá falta in. Ox signo Vinces. Con este símbolo vencerás, pues, ¿no? Dice que cuando... ahí está una imagen, muy bien, Moisés. Ahí está la cruz, ¿no? Dice que Constantino iba a pelear en la batalla del Puente Milvio. Bueno, eso cuenta la iglesia, ¿no? Porque evidencias o pruebas de esto no hay. Pero dice que él antes de pelear vio una señal en el cielo, pues, ¿no? Y era la cruz, pues, ¿no? Ahora, según algunos historiadores, probablemente haya sido un halo solar. ¿Ustedes por geografía saben lo que es un halo solar? Es cuando acá está el sol, se forma una especie de arcoíris alrededor y se forma así, medio curioso eso. A ver, busquen un halo solar, halo solar, a ver, busquen ahí en internet. Se forma como una especie de disco, medio raro se forma. Ya, pero ahí falta ya es un halo solar, pero hay halos solares donde se forma así, como una cruz. De verdad, jóvenes. Ahí se puede ver algo, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos de un lado. Pero se forma así, ¿no? Como una cruz, ¿no? Sí, por ahí Hillary encontró algo, pues. Creo que ahí sale, ¿no? Ya ahí se forma como una cruz, pues, ¿no? Ya, ahí está mejor, ¿ve? Marvelí, déjalo ahí nomás. Ya es una cruz. Claro, ahí sí parece una cruz, ¿sí o no? Dice que Constantino estaba a punto de pelear. Dice que vio en el cielo, pues, la cruz. Y dijo, oh, no nos decimos los cristianos. No puede ser. Entonces, Cristo está que se manifiesta. Entonces, bueno, esa es una versión, ¿no? Pero ya ustedes investiguen si desean, pues, ¿no? Yo les dejo, como se dice, ¿no? La miren en la punta de la lengua y ya ustedes van al panal, pues, ¿no? Bueno, ponemos acá rapidito. Batalla del Puente Milvio, ya, donde ves se llama Agencia, ¿no? ¿Qué más? Traslada a la capital. Ya, traslada a la capital a, bueno, Bizancio, que después se va a llamar Constantinopla, pues, ¿no? Voy a poner así Bizancio, ya. Después Bizancio va a ser llamada Constantinopla. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de Constantino? Bueno, ya saben que él es el que establece el edicto de... Ah, muy bien, Britney, excelente. También es una buena... ¿Cómo se llama? Halo solar, ¿no? Se me olvidó. El halo solar, bueno. Ya, claro, y se ve como una cruz, ¿no? Bueno, la gente que es muy religiosa probablemente, bueno, que no conozca lo que es un halo solar y no conocen esto de la ciencia y los efectos solares, ¿no? Probablemente vean una manifestación divina, pues algo milagroso, ¿no? Bueno, se respeta, pues, pero eso es porque desconocen esto, pues, por desconocimiento, en este caso, pues, de la astronomía, ¿no? Sí, pues. Lo que no entienden, claro, o sea, la gente, bueno, en su fervor religioso, ¿no? Que es, bueno, se respetan, ¿no? Sus creencias, pueden ver una manifestación divina, pues, ¿no? Es como, no sé, pues, a veces en una pared se forma una pareidolia, como no se sabe lo que es una pareidolia, ven a la Virgen María o no sé, pues, ¿no? Sí, sí, y bueno, la gente es feliz con eso, bueno, ya. Ahí está, por ejemplo, Moisés tiene la explicación científica, ¿no? Ujú. Bueno, ya es, por eso le digo, ¿no? A veces conocer de ciencia te aleja un poco de estas viejas ideas que muchos tienen, pues, ¿no? Pues es importante conocer un poquito más de lo que de repente te dicen, ¿no? O sea, y esa es nuestra labor a veces como profesores, ¿no? Acercarte al conocimiento científico. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ah, creó el Magister Militum, ¿ya? Ustedes lo pueden agregar ahí, el Magister Militum. Y les dije hace un momento, ¿no? El Magister Militum, ¿no? Es un nuevo cargo que crea Constantino, ¿no? Para protegerse de sus enemigos, ¿no? Bueno, tenemos a el emperador Teodosio. Bueno, al igual que Constantino, ya hemos hablado de él, él estableció el edicto de Milán, ¿se acuerdan o no? Y dejó de perseguir a los cristianos y otras religiones
también fue el impulsor del Concilio de Nicea, donde nace la Iglesia Católica, y Teodosio, también hablamos de él cuando mencionamos que oficializa el cristianismo y deja de perseguir, bueno, mejor dicho, con él las otras religiones son perseguidas. Con Teodosio, todas las religiones que no sean cristianas, no es cristiana, es perseguida, ¿no? Con Teodosio. Ya hablamos de él. Pero él también es célebre, ¿por qué? Porque el Teodosio, ¿ya? Divide el imperio en dos, crea la diarquía. Así como había tetrarquía antes, ahora va a haber diarquía. Divide entre sus hijos, bueno. Hay un nuevo comentario, ¿qué dice? Profe, a mí me sale eso y voy... ¿Ah? ¿Voy a mí? ¿Qué están escribiendo? A ver, profesor. El edicto de Milán, pues. ¿Se acuerdan? Constantino hizo el... Ya lo vimos en la primera clase, ¿eh? Sí mencionamos de eso en la primera clase. Caterín, está en la primera clase de Roma que hicimos. Claro, la tolerancia religiosa, pues. Dejar de perseguir a otras religiones, especialmente a los cristianos, ¿no? Excelente. Ya, Teodosio, bueno, ya les mencioné por qué es ya lo vimos, el edicto de Tesalónica, ¿no? Ya lo vimos en una clase anterior, pero también les he recordado por qué. Porque, bueno, divide Roma entre sus hijos, crea la jerarquía, establece la jerarquía, ¿no? La diarquía. Y Roma va a ser dividida en dos, entre sus hijos. Roma de Oriente y Roma de Occidente, ¿ya? Ya. Bueno, se lo entrega a su hijo. Roma de Occidente se lo entrega a Honorio. La capital de Roma de Occidente no va a ser ni Constantinopla, porque él traslada la capital a Constantinopla, o a Bizancio, sino va a ser la capital Rávena. Lo pongo como dato, ¿ya? La capital de Roma de Occidente va a ser Rávena. Ahí traslada la capital, Rávena. ¿Ya? Y bueno, Roma de Oriente se lo entregan a Arcadio, su hijo, y Arcadio sí mantiene la capital que va a ser Bizancio, ¿no? ¿Ya? Acá se va a quedar Bizancio. Bueno, se va a llamar Constantinopla, pues y acá nace el imperio bizantino. Muy bien, excelente, excelente Carlos. Carlos Kennedy, ¿no? Y finalmente, jóvenes, tenemos al último emperador, que en realidad solamente es conocido, entre otras cosas, por haber sido el último emperador de Roma Occidente, ¿no? Es el último emperador de Roma Occidente, porque Roma Oriente sobrevive con el nombre de Imperio Bizantino, por si acaso. ¿Ya? La que cae entonces va a ser Roma Occidente. ¿Ya, muchachos? Bueno, les cuento algo puntual nada más. Eh, el último emperador es un menor de 13 años que se llama Rómulo Augustulo. También lo llaman el emperador niño, ¿no? Pobrecito, ¿no? Su historia da pena, ¿verdad? Yo cuando lo leí por primera vez, su qué sad, joder. Miren, para empezar, su padre, Orestes, era un militar de mucha experiencia, que quería el poder, pero como ya para ese momento mataban a los emperadores, él no quiso ser emperador, pues entonces lo llamó a su hijo, hijo, ven, quiero que seas emperador. Y el mismo Rómulo Augusto, papá, pero los emperadores los matan. Y su papi le dice, bueno, por eso, pues si me tengo que vivir, yo tengo que vivir. Y no te preocupes porque yo te nombro emperador y yo te voy a cuidar, ¿no? ¿Confías en papi o no? Y, joder, Rómulo Augusto, lo que da pena, pobrecito. Ya, papi, sí, ya, juntos hasta el fin. Ya, pues sí, va, así tiene que ser, pues. Y sí, pues la muerte, ¿no? Ya la cuestión es que, bueno, Rómulo Augustulo ya vio que todo estaba perdido, pero Roma ya era más que una fracción de lo que había sido, pues no, ya Roma estaba, pero estaba que se iba a pique ya. Estaba así, estaba que se iba, pero al fondo, a la fosa de la Mariana, o sea, al final. Estaba que caía, pero rápido. Entonces, Rómulo Augustulo era consciente de lo que estaba pasando, pues no, era menor de edad, pero, o sea, se nota con los escritos o las cartas que envía, de que él sabía lo que estaba pasando, lo que iba a ocurrir tarde o temprano. Él sabía que iba a ser recordado como el último. Además, su padre, Orestes,
También lo puso por eso, pues. Su padre no quiso pasar la historia como el último emperador de Roma. Bueno, ya lo dejo ahí. Entonces, sí, pues porque es que pobrecito, pues, ¿no? Sí, da pena, jóvenes. Está mal, no me puedo reír. Sí, pobre. Como un abuso. Estoy palomía su papá, ¿no? Bueno, ya, la cuestión es que. ¿Qué pasa entonces, muchachos? No, Rómulo Augusto hace un esfuerzo final por salvar Roma de Oriente, ¿no? ¿Ya? Eh, agarra y manda una carta pues, a Zenón. Zenón era el emperador de Roma de Oriente. ¿Eh? O sea, Roma de Occidente ya está llegando a su fin. Pero Roma de Oriente todavía estaba ahí, estaba más o menos fuerte, ¿no? Entonces le escribe una carta, pues, ¿no? Le dice, Zenón, por favor, ayúdame, no manda tu ejército, apóyame. Es más, le dice, si tú vienes a apoyarme, yo te dejo como emperador de Roma de Occidente, pero apóyanos. Y bueno, al final, jóvenes, llegan pues los bárbaros, ¿no? Llegan los érulos, dirigidos por Odoacro, ¿no? El papa de ese momento, que es el papa Simplicio, ¿no? El papa es pobrecito. El papa Simplicio quiso salvar la situación, ¿no? Quiso repetir lo que ha hecho León I cuando se puso al frente de la ciudad, vestido de blanco, con un grupo de niños, para evitar que los bárbaros entren, ¿no? Entonces, bueno, antes le funcionó con Atila, ¿no? Con Atila le funcionó al papa León I. Entonces Simplicio quiso hacer lo mismo, jóvenes, ¿no? Cuando los bárbaros estaban viniendo, se puso al frente ahí, ¿no? Con niños, todo bonito, pues, ¿no? Para evitar que pasaran, pues, ¿no? A ver si se le removía el corazón, ¿no? A los bárbaros, ¿no? Pero jóvenes, para empezar, se pone al frente, los niños que estaban ahí se la picaron más rápido, joder, lo dejaron solo al papa. Y venían los bárbaros a caballo, pues. Sí, joder. No, pobrecito, pobre papa, joder. Le pasó lo que encima al papa, joder. Bueno, el papa sobrevivió, ¿no? O sea, no lo mataron, pues. Pero los caballos, pues, le pasaron. El pobre papa también se pone al medio, que tenía que haberse ido, joven. Oye, si los niños se la picaron, el papa Simplicio también tenía que haberse ido. Pero sí, sí, mejor lo dejaron al pobre abuelo, al papa Simplicio. Y bueno, sí, pues los niños que fríos, ¿no? Lo dejaron al pobre. Bueno, la cuestión, sí, pues de repente no, algo de devoción ahí. Pues. Pero bueno, sobrevivió el papa por si acaso, ¿no? Sobrevivió, Simplicio sobrevivió, ¿no? Y bueno, solamente lo pisaron como 2 caballos, 3 caballos por ahí. Y bueno, entraron a Roma jóvenes. Rómulo Augusto lo estaba que se escapaba, lo hacen prisionero, de ahí lo sueltan, y bueno, muere, pues, pero quien se queda con la ciudad va a ser Odoacro, el rey de los Erulos. Sí, así es, pues, ¿no? Y así cayó Roma. Ahí acabó Roma de Occidente. Pero quedaba algo de Roma, Roma de Oriente, Imperio Bizantino. Muy bien, muchachos, te voy a poner acá rapidito. El último emperador se llama Rómulo Augusto, ¿ya? Rómulo Augusto, ¿no? ¿Ya? Él va a ser el último emperador de Roma. Depuesto o expulsado por Odoacro. Odoacro, ¿no? Me parece que alguien puso la imagen de Rómulo Augusto, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está Carlos Kennedy, muy bien. Su cara, pues, de niño es evidente. Mira su manito también, ¿no? Sí, era un niño, muchacho. Qué lástima. Sí, pues, muchacho. Aunque en esa imagen, ¿no? Sí, pues sí, se nota que es muchacho todavía, ¿ves? Muchachón. Era más joven que tú. Bueno, ¿qué sería? Sería un puber, ¿no? Un puber, claro, ¿no? Sí, no, a mí tenía a ver 13, 14, sí, ¿no? Puber, un adolescente, pues, ¿no? Un adolescente, ¿no? Ya, Odoacro. Muy bien, vamos rapidito ahora con los bárbaros.
Ay, los bárbaros entrando. Roma de Oriente sobrevive, pues, y se va a llamar Imperio Bizantino, pues. Sobrevivió hasta 1453. La que cae es Roma de Occidente, pues. Ya voy a poner acá, ¿eh? Último emperador de Roma de Occidente, para que no te confundas, ¿ya? Porque Roma de Oriente sobrevive con el nombre de Imperio Bizantino. Ya, a ver, vamos a poner acá rapidito. Los bárbaros. Ya, a ver, muchachos. Vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Los bárbaros son todos aquellos que viven fuera del Imperio Romano. Los romanos lo llamaban así con desprecio. Todo lo que viven fuera de Roma son bárbaros. Punto, nada más, no hay nada que hacer. Ya, ahora, otro detalle. Los bárbaros tenían una clasificación bien curiosa, ¿no? Los que estaban cerca de Roma, porque eran del norte de Europa, pues, eran muchos de ellos rubios, o de tez clara, ¿no? Pero los romanos lo llamaban, pues, bárbaros igualitos, ¿no? Germanos. Por si acaso, en Roma, ser rubio era ser como bárbaro, ¿no? Se discriminaban por rubio, inclusive. Los romanos eh, eran blancos, es cierto, pero eran mediterráneos. Eran pocos los rubios en Roma. La mayoría, pues, eran castaños, ¿no? O de pelo oscuro. En cambio, los bárbaros que estaban al norte eran rubios. O sea, en Roma tú tenías que ser término medio, pues, ¿no? Ni muy claro, ni muy oscuro, algo así. Y no es broma, hay textos o hay documentos en la antigua Roma que hablan de esto, ¿no? Te podían identificar claramente si tú eras romano o tenías sangre germánica, pues, sangre de bárbaros, pues. Bueno, ahora yo les aclaro. Entre los bárbaros hay dos grandes grupos, ¿ya? Uno que se llaman los germanos y otro que se llaman los mongoles, ¿ya? Los germanos y los mongoles. Ya, voy a poner acá entonces, así, mira, rapidito nada más. Uno, clasificación de los bárbaros, ¿ya? Clasificación. Clasificación, ¿ya? Pero vamos a hablar así rapidito nada más. Ya, dentro de la clasificación, bueno, voy a poner así, ¿ya? Eh, tenemos a los germanos y tenemos a los tártaros mongoles, ¿ya? San Marcos en sus manuales solamente pone germanos, no pone los tártaros mongoles. Pero cuando ha preguntado en examen de admisión, a veces ha preguntado sobre los mongoles. Por eso yo lo hago. Porque el hecho que esté en el material no significa que va a venir sí o sí. O sea, no todo lo que está en el material. Hay cosas que no están en el material y vienen. Por eso lo estoy haciendo, ¿ya? Entonces tenemos a los germanos y a los tártaros mongoles. Físicamente los tártaros mongoles tienen aspecto asiático, pero como muchos de ellos se han mezclado con población de la parte oriental de Europa, o en Turquía, por ahí, por donde hay población europea, se han mezclado y surge pues un prototipo de, eh, para que me entiendas, es como, a ver, ustedes no sé si han visto alguna vez los kazajos o los rusos del sur, ¿no? Es lo que Hitler decía, pues, ¿no? Hitler, no sé si ustedes han escuchado, discriminaba a los eslavos o los rusos, en este caso porque decía que se habían mezclado mucho con los asiáticos, ¿no? Y bueno, entonces, no, es del tipo llamado túrquico, los kazajos, los uzbecos. En cambio, los asiáticos eran los hunos, eran los ávaros, ¿no? Ahora, tártaro mongoles era porque estaba mezclado con asiáticos, ¿ya? Pero tienen, para que me entiendas, genética o características de asiáticos, ¿ya? Los germanos sí son indoeuropeos, ¿ya? Dentro del grupo de los germanos tenemos a los francos, los visigodos, están los ostrogodos,
están los anglos, están los sajones, están los suevos y otros más, ¿no? Lombardos. Vamos a poner acá algunos más, ya ven. Lombardos, los vándalos, tenemos acá a ver los alamanos, etcétera, etcétera, ¿no? Visigodos, ostrogodos, los suevos faltan acá, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de los tártaros mongoles tenemos acá, voy a poner aquí, a los hunos, los ávaros, los kazajos, uzbecos, tayikos, etcétera, ¿no? Ya, muchachos. Ah, por ejemplo, ahí están, ¿no? A ver, ¿qué he puesto ahí? Claro, una mezcla de europeo de Oriente con asiático, pues sale un ruso, decía Hitler, pues, ¿no? A ver, ¿qué va a estar poniendo ahí? Claro, pues, por ejemplo, si ustedes ven pongamos a ver, el ruso más conocido, Vladimir Putin, ¿no? Tiene su carita redonda, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, de que hubo esa mezcla, sí, pues. Por allá llegaron los hunos, pues, la Horda de Oro, los bárbaros, los mongoles llegaron por ahí. Eso sí es cierto, pues, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos llegaron, dejaron su genética, pero los descendientes se siguieron mezclando con la población de ahí. Por eso es que tú los puedes ver, es clara y todo lo que quieras, pero tienen rasgos, algunos mínimos, ¿no? Rasgos asiáticos. Y los genes son de población, en este caso el grupo llamado pues asiático-mongol, ¿no? Sí, sí. Esa es una película, ¿no? La de Shirley. Esa película creo que es la película mongol, creo que es. Sí, sí, es una buena película, deberían verla, lo máximo. ¿No? Película mongol se llama. Es sobre, me parece, a ver, ¿sobre quién? Sobre Atila, pues, ¿no? Sí, pues, a ver, sobre Atila, no. Sí, sobre Atila, pues, sobre Gengis Khan. No me acuerdo hace tiempo la vi. Yo no los doy, yo no los veía. A ver, ¿de qué trataba? De Atila. Atila. A ver. No, de Gengis Khan es, no me acuerdo bien. Sobre Gengis Khan es. Muy bien, vamos acá rapidito. Germanos de todos los mongoles, ¿ya? Calificación, germanos, mongoles. ¿Ya? Ponemos acá dos. Causa de las invasiones bárbaras. Ya, causa de las invasiones bárbaras, ¿eh? Causa de las invasiones bárbaras. Derek nos dice, Miss, se está yendo el internet. A ver, corrija eso a mí, de repente hay una fallita. Sí, igual uno está comentando que de repente es de él, su señal. Sí. Ah, se le está yendo a él, ¿no? Ah, sí, pues. Ah, ya está justificando. Ya, a ver, miren, hay básicamente cuatro causas, ¿ya? Para que se produzcan las invasiones bárbaras. Mira, la primera, Roma es estable, o sea, cuando los bárbaros comienzan a avanzar sobre Roma, Roma era fuerte, o Roma ya está en crisis. Esa sería la primera causa. Claro, pues, muy bien, Angeli. Claro, pues entonces, ¿tú crees que los bárbaros hubieran tenido oportunidad cuando estaba Augusto en el poder? No sé, pero cuando estaba, no sé, pues Trajano, ¿no? O sea, no, pues Roma estaba en crisis. Por eso dicen que Roma ya era un moribundo. Y los bárbaros lo que hacen es dar un golpe final, es como una estocada. ¿Ya? O sea, Roma, como decía este historiador llamado Juvenal, Roma era como un toro que había sido fuerte, bravío, ¿no? Poderoso, pero que estaba lastimado ya por todas partes. O sea, solamente le faltaba la estocada final, ¿no? Su golpe era, claro, muy bien, Carlos. Eso es lo que le faltaba a Roma. Y eso es lo que hacen los bárbaros. Ahora, hay otra cosa que aclarar, ¿ya? ¿Será cierto decir que los bárbaros
Así pues, ¿no? Le falta el empujoncito. Bueno, la cuestión es, ¿los romanos llegaron de golpe o ya estaban dentro de Roma? Pregunta San Marcos, ¿eh? A ver, ¿qué dice Marbelit? Ya estaban dentro de Roma. A ver, mira, para que me entiendas fácil, ¿ah? Ya están. ¿Se acuerdan de la anarquía militar? ¿Te acuerdas que te dije que habían 27 emperadores? ¿Te acuerdas que yo te dije que los emperadores no duraban ni siquiera 2 años? Ya, durante ese periodo de crisis, los caudillos, porque es una época de caudillismos, los caudillos militares, en su esfuerzo por ganar la guerra civil, muchas veces ¿qué hacían? Bueno, fácil. ¿Sabes lo que hacían? Reclutaban bárbaros. Se supongamos que yo era uno de los 5 caudillos que estaba en guerra, pero me faltaban soldados. ¿Qué crees que hacían? Bárbaros, vengan. Si gano, también hay premio para ustedes. ¿Me están entendiendo? Ya. Eso es lo que pasa. Algunos emperadores también dijeron, mira, tenemos 5 pueblos bárbaros que nos atacan. Ya, hay que dejar que uno pase, formamos una alianza con él y él que defiende la frontera de los 4 que se han quedado afuera. A estos pactos se le llamaban foederatus o foedus. Entonces, profesor, usted me está diciendo que los bárbaros ya estaban dentro de Roma, pero por supuesto. Ahora, te digo otra cosa, los bárbaros tenían una costumbre que a los romanos les parecía muy bien. Como los bárbaros no tenían escritura, los bárbaros no tenían escritura, no tenían leyes escritas, ellos organizaban su poder y su justicia en base a juramentos. Y había uno en especial que es el juramento de fidelidad. Mira, para los bárbaros, si yo juraba fidelidad a alguien, era hasta la muerte. Y yo esperaba que él, al que le había jurado fidelidad, me conceda algo a cambio. Ya, eso se va a ver también en el feudalismo, pero esa es una costumbre de los germanos. Los bárbaros tenían eso en la cabeza. Ah, y ojo, te aclaro otra cosa. Para el bárbaro que juraba fidelidad, la fidelidad era hasta la muerte. ¿Te acuerdas que te comenté que Constantino creó el Magister Militum para tratar de protegerse? Pero cuando convocaba a un bárbaro a que lo cuide o algo así, los romanos comenzaron a entender de que, como tenían eso en la cabeza, el juramento que ellos hacían era en serio. O sea, era más difícil que un bárbaro te traicione que un romano lo haga. Un bárbaro cuando juraba fidelidad eh, tenía el ingrediente de ser fiable o confiable, ¿no? Bueno, vamos a ver acá entonces. Causa de las invasiones. Primero, primera causa, crisis política de Roma. Número uno. Segunda causa. Ya. Mira, por alguna razón que hasta ahorita no está claro, pero ustedes saben que los bárbaros vivían al norte de Europa. Y ustedes por geografía saben que a veces los vientos que vienen del Ártico avanzan y comienzan a eh, enfriar las tierras de cultivo. O sea, si tú vives en el norte de Europa y hay estaciones largas de frío, tus cosechas o tus sembríos pues no van a prosperar. O sea, vas a tener problemas de hambruna. Entonces, los bárbaros hacia el siglo III y IV tuvieron un periodo de friaje, fueron fríos que venían del norte que comenzaron a afectar sus cultivos. Ese es uno. Y siguiente, los hunos comenzaron a atacarlos. Para ese momento ya los bárbaros eran demasiados, habían aumentado en población, buscaban tierras, tenían la presión del frío y encima los hunos que los comienzan a atacar. Así que, ¿qué hacen los bárbaros? Bueno, fácil, al ver que Roma es un desastre, comienzan a avanzar al interior de Roma. Yo voy a poner esto acá ya. A ver, mira, otra causa, sobrepoblación germana y cambios climáticos, friaje hacia el siglo IV, el año 300.
bajas temperaturas en las tierras donde cultivaban los germanos. Ya, siguiente. Otra causa sería la incorporación de bárbaros en el ejército romano. Pregunto, ¿esta forma de llegar de los bárbaros es violenta o pacífica? ¿Ellos entran primero de forma violenta o de forma pacífica? Claro, muy bien. Ya, miren, esta primera parte, cuando los romanos permiten que los bárbaros lleguen, que el ejército romano se contamine, por así decirlo, de bárbaros, a esto se le conoce como la germanización de Roma, porque llegaron a existir, por ejemplo, grandes personajes como, por ejemplo, Aecio o Estilicón. Aecio era magister militum y él era bárbaro. O sea, mira lo que estoy diciendo, ¿ah? Aecio era jefe del ejército y era de origen bárbaro. O sea, ya Roma estaba a ese nivel, para que veas. Lo voy a poner acá. Incorporación. Esto sería la invasión pacífica, ¿no? Incorporación de bárbaros en el ejército imperial romano. Y por último, la presión de quiénes? De los hunos. Presión de los hunos dirigidos por Atila, el jefe de los hunos. Presión de los hunos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora sí, vamos con tres características. Voy a poner acá de los germanos, ¿ya? Características de los germanos. Porque son los que mayor incidencia tienen en la caída de Roma de Occidente. Características de los germanos. Número uno, primera característica. Eran ágrafos y no tenían, tenemos aquí, no tenían estabilidad, eran nómadas. Eran nómadas principalmente. Ojo, podían practicar agricultura, pero esta podía ser estacional, migraban constantemente. Eran nómadas y ágrafos. Número uno. Número dos, los germanos tenían un reconocimiento especial a la mujer. A la mujer le permitían ir a la guerra, a la mujer le permitían ser parte del sacerdocio. No así era en Roma, pues. Claro, está bien, hijo. Sí, Roberto. Sí, a ver. Los bárbaros, ¿qué? Germanos, sí, pues está bien. Ya, a ver. Ponemos aquí. Valoran a la mujer y el vínculo sanguíneo también lo valoran. O vínculo de sangre, ¿no? Tú eres lo que eres por tu sangre. Y a pesar de que en Roma tú no ibas a ver ninguna mujer peleando,
Entre los bárbaros, la mujer era permitida de luchar, se le permitía. Ya, ¿qué más? Los germanos tenían dos tipos de autoridades, uno que se llama el König y otro que se llamaba el Mol, pero están organizados en tribus. Cada tribu estaba formada por varios cipes. La cipe era, a ver, ¿ustedes han escuchado alguna vez de los ayllus en la historia del Perú, sí o no? ¿Qué eran los ayllus? ¿Alguien me dice? Ya, no, los ayllus, un conjunto de familias, pues, en el Tahuantinsuyo. Cuidado, cuidado ahí, ¿eh? Claro, es la fuerza trabajadora, pero básicamente los ayllus son varias familias que tienen un antepasado común o un lugar común de origen, una pacarina, pues, ¿no? Claro, ese es, ya, pero en la época, en el mundo andino, o sea, antes de los incas ya existían los ayllus, claro. Los ayllus son varias familias unidas por un antepasado común, un lugar común de origen, o un espíritu protector, ¿no? Era algo que existía en el Tahuantinsuyo y antes todavía. Ya, los bárbaros, los germanos, tenían algo parecido, se llamaba la cipe. La cipe, ¿ya? Era algo parecido a los ayllus, por si acaso. Muy bien, ¿qué más? Mira, practican la agricultura, tienen una economía y comercial también. Tienen leyes de costumbre. Como no tenían escritura, tenían leyes de costumbre. También llamadas leyes consuetudinarias. Estas leyes de costumbres eran de dos tipos. ¿Ya? Lo voy a poner acá. La ordalía, llamada juicio de Dios, y el Bergelt, que era la otra forma de justicia, y el Bergelt. El Bergelt, que era el juicio de los hombres. Juicio de los hombres, ¿ya? Mira, escúchame bien, ¿ah? La ordalía era excelente. Muy bien, Carlos Kennedy. Claro, ya del rango superior me parece que ya están los ayos, ¿no? Más, se habla pues de una época muy remota, ¿no? En Caral, según algunos, ya existían. Pero bueno, a ver, tenían leyes de costumbre, la ordalía era un castigo físico, o una prueba con dolor de por medio, ¿ya? Te metían la mano en aceite hirviendo, te obligaban a coger carbón al rojo vivo para confirmar si salías lesionado o sin lesiones. Si salías lesionado eres culpable, si salías sin lesión eres inocente. Era una forma brutal de confirmar si eres inocente o culpable, ¿no? Bueno, por eso es que la palabra bárbaro refiere pues a grotesco, ¿no? Claro, por ejemplo, acá estamos viendo, pues, ¿no? Es una forma de ordalía, ¿no? Claro, un ejemplo, ¿no? Ese era, supuestamente, si te iban a introducir la mano en el sitio hirviendo y no te pasaba nada, era porque Dios Wotan, Odín también como lo llamaban, intervenía y no te pasaba nada.
Y si él dejaba que te pase algo es porque eres culpable. O sea, se mordalía, ¿ya? El vergel era un pago. Si te acusaban de algún delito, algún daño, tú podías reponer, podías pagar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es pago, este es castigo físico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Su religión. Su religión. Ya eran politeístas. Entre sus dioses más conocidos están Wotan, o Wotan, si quería así, llamado también Odín en la farándula. ¿Ya? Es igual, Wotan o Odín es el mismo, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos otra forma de oralidad. El vergel es pago. Claro, eras capturado hasta que pagues, ¿no? Alguien tenía que pagar tu familia. O sea, los que tenían que enjuiciarte eran los miembros de tu propia comunidad, la misma CIPE. Y tu familia o el grupo, la CIPE, tenía que ver cómo pagabas bueno, esa reparación, ¿no? Muy bien. Bueno, el dios principal es Wotan, dios de la guerra, la magia, la justicia. Tenemos a Frigg, que es su esposa, diosa de la familia. Bueno, otra diosa importante es Freya. Freya es diosa sí, Freya es diosa de la belleza y del amor. Algo que Freya siempre sale con gatos. Freya. O también tenemos a Gerta. Gerta. Gerta es diosa de la agricultura. Siempre sale con vacas. Con una vaca o con una vaca blanca, enorme sale. ¿No? Gerta, ¿no? Ya, ¿esa quién es? No, ese es Wotan, pues, ¿no? Está con sus cuervos y sus lobos, claro. Freya. Freya sale con gatos, pues. Ahí está Freya, pues, ¿no? Con sus gatitos. Freya es diosa de la belleza, del amor. Y ahí sale con su gato Freya. A ver, pongan ahora Gerta. Gerta sale con vacas grandes. Ahí está, el de Moisés también está chévere, ¿no? Con sus gatitos. Mm. En vez de que empujen caballos, empujan gatitos. Ahí está Michi figurando. Gerta era de la agricultura. Gerta es de la agricultura. Sale con una vaca, así siempre sale. A ver, ¿quién está ahí? Ahí está Gerta, ¿no? Con su carruaje de vaquitas. Gerta, pues, ¿no? Bueno, tenemos ya los más conocidos por ustedes, por el universo Marvel. Tenemos a Loki, dios de la oscuridad y las tinieblas. Tenemos a Thor, dios de la lluvia, del relámpago y el trueno. Tenemos ¿qué más? A ver, Hel o Hela. Era hermosa, la maldijeron. La mitad de su cuerpo Odín es Wotan, pues. Wotan es Odín. Las valquirias, Hela o Hel. A ver, busquen Hela. Tiene la mitad de su cuerpo descompuesto, porque la mitad de su cuerpo fue maldito. Por eso sale la mitad de su cuerpo calavera. Y otra mitad está entero porque es eternamente joven. Nocturne. Ah, también. Pero esos son menos conocidos, pues, ¿no? Mire, San Marcos puede preguntar, a ver, ¿sobre qué? A ver, los dioses principales, ¿no? ¿Quién es ella? Ah, es Hélate, ¿no? Claro, la mitad de su cuerpo está descompuesto. Hay cantidad de dioses, ¿sí? Surtur también, Amun, en fin, me canso. Ya, vamos a poner acá las valquirias. Por si acaso los vikingos eran germanos, pero son germanos que no invadieron Roma. Son germanos que se quedaron al norte. Por si acaso. Pero esos son vikingos. No, los bárbaros germanos eran todo un conjunto de pueblos. Un grupito de ellos se quedó en el norte y con el tiempo van a ser conocidos como vikingos. Pero ellos eran germanos también. O sea, ese es el Yggdrasil. El Yggdrasil es el universo de los germanos, ¿no? Bueno, el nivel más alto es Asgard, donde están los dioses. Y donde estamos nosotros es el Midgard, ¿no?
Bueno, pero eso ya están volando, pues, ya mucho, ya no. San Marcos no creo que pregunte, ya. Así no va a ser una clase P de mitología germánica. Bueno, repito, jóvenes, consecuencias. A ver, cuatro. Consecuencias. Consecuencias de las invasiones bárbaras. Consecuencias de las invasiones bárbaras. Ya, esto sí pueden preguntar en San Marcos. A ver, Loki no, esa es película, bro. Lo que pasa es que al final Loki está formando un ejército y Wotan también. Cuando tú mueres con Gondor en el campo de batalla, con tu espada en la mano, Wotan te puede ver a través de sus cuervos, te recluta, pues te llevan las Valquirias al Valhalla. El Valhalla es como el palacio de Odín, ¿no? Donde hay, bueno, en fin, te recluta y te une a su ejército para la batalla final que se llama el Ragnarok, pues. Lo que pasa es que cuando se produce el Ragnarok, va a ser mucho tiempo más adelante, según sus creencias, un gallo que se llama Gullincambi va a salir y va a cantar con energía, se va a oír su canto por toda la tierra, y ese va a ser el llamado para el Ragnarok, la batalla final. Sí. Claro, ese de los nórdicos, pues, o sea, de Escocia, perdón, de Escocia, no, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, todas esas zonas. Claro, son, ahí está este, ¿qué es ese? Ahí ese Gullincambi, ¿no? Claro, Gullincambi va a llamar a la batalla final, ¿no? Al Ragnarok. Bueno, seguimos jóvenes. Consecuencias. Ya, a ver, la primera consecuencia va a ser la caída de Roma a Occidente. Rapidito, jóvenes. Caída de Roma de Occidente. Primera. Segundo, a ver, surge la llamada cultura medieval. Ya cuando cae Roma y los bárbaros invaden, surge la llamada cultura medieval. Profesor, ¿y qué forma parte de la cultura medieval? Bueno, la cultura medieval está compuesta por tres elementos. El elemento de la cultura romana, de la cultura germana y por último el elemento ideológico cristiano, cristianismo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Eh, la lengua de los bárbaros se va a mezclar con la lengua romana, ¿no? Y en conjunción nace lo que se va a conocer como la lengua romance, ¿no? Lengua romance. ¿Qué más podemos decir? Bueno, voy a poner así, a ver. Acabo de poner otra consecuencia, la lengua romance, y acá lo voy a poner. Ya. ¿Qué más podemos decir? Bueno, muchachos, también podemos decir que surgen los llamados reinos bárbaros. O sea, no todos los pueblos bárbaros formaron reinos, pero sí algunos de ellos. Por ejemplo, a ver, nacen los llamados reinos bárbaros. Muchos europeos consideran que estos reinos bárbaros serían el origen de muchos países actuales. Por ejemplo, te voy a poner un caso ya. Los francos, Francia. Los visigodos, España. A los españoles le conocían como godos. ¿Ya? Los ostrogodos se ocuparon en Italia, Lombardía, lombardos, es el norte de Italia, Lombardía, ¿no? Vándalos, Andalucía, España, bueno, Andalucía, pero estaban también al sur de España, en lo que sería el norte de África. Estuvieron en el norte de África, vándalos. Alamanos, a Alemania, ¿no? ¿Te das cuenta? Los anglos y los sajones, a Angliaterra. Angliaterra, ¿a qué te suena? A Inglaterra, pues. Claro, el castellano principalmente, o sea, tiene más de latín en realidad, ¿no? El castellano tiene más de latín. Sí, bueno, algunas palabras, pero más es de latín. De latín con el árabe, ¿no?
Hay bastantes palabras, hay bastantes arabismos, pues sí saben eso, ¿no? Sí, pues, algunas palabras de origen germánico, sí. Pero la mayoría son palabras de latín, palabras del árabe, arabismos, ¿no? Ya, reinos bárbaros, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Tenemos acá también que la mayoría de la población, ¿ya? La mayoría de la población se va al campo, porque las ciudades eran saqueadas. La mayoría de la población se va al campo, y como se va al campo, la población se vuelve rural, y las ciudades comienzan a ser desocupadas, y además la economía gira en torno a la agricultura. Por lo tanto, la sociedad y la economía se ruralizan, pues, ¿no? Se ruralizan, pues, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, para acabar, muchachos, ¿ya? El Papa, y más que todo la espiritualidad, ¿no? La Iglesia, gana tanto poder que se posiciona en la Edad Media, pues no recordemos que la Edad Media es la etapa pues del poderío total de la Iglesia, era muy, muy fuerte, ¿no? Lo voy a poner acá, se fortalece el poder de la Iglesia, pues, ¿no? Es más, hay jefes bárbaros que se convierten al cristianismo, ¿no? Y abandonan la religión germánica o pagana, como le decían los cristianos. Bueno, en realidad, si vemos algunos documentos, los reyes bárbaros se dieron cuenta que la iglesia era muy buena dirigiendo a la gente, ¿no? Entonces, era bueno formar una alianza con ellos. Mira, milagritos, cuando cae el Imperio Romano, nacen algunas, podríamos decir, algunos indicios, ¿no? O síntomas del feudalismo. Pero feudalismo clásico, reconocible, cuando cae el Imperio Carolingio. ¿Ya? ¿Estamos claros? Muy bien, ¿puedo borrar esto, no, muchachos? Esto lo borramos, toman una foto, no sé qué hacen. ¿Sí, no, mis? Sí, creo que ahí nomás toma la foto, ¿no? Ya, voy a borrar esto. Ya, muchachos, vamos a hablar del Imperio Bizantino, ¿no? Lo más importante del Imperio Bizantino. Fue un imperio claramente comercial. Su sobrevivencia básicamente se produce porque ellos comerciaban mucho con Oriente. El Imperio Bizantino es como que el puente entre Europa y Asia, ¿ya? El Imperio Bizantino abarca del año 395 hasta el año 1453. Profesor, ¿y por qué 395? ¿Se acuerdan o no? La división que hizo qué emperador, ¿se acuerdan? ¿Qué emperador dividió Roma en dos? División de Teodosio. ¿Se acuerdan? Su hijo Arcadio. Excelente, muy bien, Cristian, Carlos, Angelí, Milagros. Y en el año 1453, no se olviden ustedes que se produce la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Final. Toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Por los turcos otomanos. ¿Ya? Por eso voy a poner así, mira. Inicio, final. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el más importante emperador del Imperio Bizantino va a ser Justiniano. ¿Ya?
el imperio con Justiniano. Ya, Justiniano, muchachos, gobierna exactamente del año 527 al año 565. ¿Ya? O sea, el más grande emperador bizantino va a ser Justiniano. ¿Ya? Él gobierna del año 527 al año 565, todo es después de Cristo. ¿Ya? ¿Y por qué es Justiniano el más grande emperador bizantino? Bueno, recontra fácil. Justiniano es el que logra la máxima expansión. ¿Ya? Ponemos aquí. Logra la máxima expansión del imperio bizantino. Quiso recuperar lo que fue Roma de Occidente, que había caído en manos de los bárbaros. Número uno. Ya, mira, para lograr la máxima expansión tuvo que recaudar mucho dinero. Los comerciantes se sublevan contra él y los aplaza de una manera terrible. Este, esta brutalidad con la que aplastó a los comerciantes que protestaron por los impuestos que cobraba para las guerras de expansión, hizo que él, en forma de remediar el daño que había hecho, había matado a más de 2000 personas, mandó a construir una iglesia. Pues. Esa iglesia se llama la Iglesia de Santa Sofía. Y mandó a hacer una recopilación del derecho romano para organizar todo el imperio de una manera pues, adecuada a través de las leyes. Por eso es que, mira, acuérdate bien, Justiniano sofoca eh, la rebelión de los Nicas, de los comerciantes, pues, en el hipódromo, que protestaron contra los impuestos, con los comerciantes, en el hipódromo, ¿no? Y a raíz de esto, él, compungido por lo que había ocurrido, manda a construir. ¿Alguien puede poner la imagen de la iglesia de Santa Sofía? A ver, por favor, Milaritos, o no sé, Angelillo, de repente, a ver quién puede poner ahí. Construye de Santa Sofía, ¿no? También llamada de la Divina Sabiduría, ¿ya? Eh, no se ve, mis abajo hay algo, ¿verdad? No se ve los mensajes de abajo, mis. Ahí está mandando, ya. Actualmente es una mezquita, ¿no? Ya, miren, donde se apoya la cúpula, si ven, es como una especie de, a ver, esta es la cúpula, aquí hay una especie de estructura que parece como una especie de mesa, y acá están las otras, ¿no? Esto se llama pechina, las pechinas, lo voy a poner acá como dato, ¿ya? Se llaman pechinas, ¿ya? Para construir la iglesia de Santa Sofía, pues, ¿no? Es tremenda, actualmente es una mezquita, porque lo dominaron los turcos, pues, ¿no? Está en Estambul, ¿no? ¿Y qué más recopila o elabora? Durante su mandato se elabora el Corpus Juris Civili Romani. Mira, es la recopilación más grande de leyes que se ha hecho después del que hizo Adriano con el edicto perpetuo. Y el Corpus Juris, se llama cuerpo de leyes, se divide en 4 partes. El código, el digesto, las institutas y las novelas. Las novelas son las nuevas leyes durante el mandato de Justiniano. El código sería la recopilación de las leyes más importantes desde la antigua Roma hasta el mandato de Justiniano. Recopilación de leyes. Recopilación de leyes. El digesto sería la recopilación de las obras de los grandes juristas o las grandes interpretaciones jurídicas de los grandes juristas, los grandes maestros del derecho, y las institutas sería un manual para el estudiante de leyes. Un manual para el estudiante de leyes, ¿no?
Muy bien, muchachos. Ahí nos quedamos. Les dicto las claves, muchachos, de una vez. Ahí está, muy bien. Excelente, Carlos Kennedy. Corpus Juris Civili Romani, ¿no? Muy bien. Vamos con la clave, muchachos. Les dicto de una vez. La primera pregunta es la A. A de amor. 2, C de casita. 3, A de avión. 4, C de Colombia. 5, C de Canadá. 6, A de Argelia. 7, C de Camerún. 8, E de Ecuador. 9, C de Congo. 10, B de Bahamas. 11, B de Belice. 12, D de Dinamarca. 13, E de Estonia. 14, B de Bélgica. 15, C de Córdoba. Y ahí acabamos, muchachos. Eso sería todo por hoy. Hasta pronto, muchachos. Gracias por haberme escuchado. Ya nos vemos la próxima semana y que tengan una bonita semana. Hasta pronto. Chao, profesor, muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por estar ahí. Nos vemos, ¿no? Gracias. Muy amables. Cuídense mucho también. Hasta pronto, muchachos. Ya, profesor, cuídese.